Hace unas semanas hice un ranking sobre las mejores plataformas para crear realidad aumentada y hoy voy a hablar sobre una de ellas. ¿Ya sabes a qué me refiero? Sí, estoy hablando de Godot, que es una plataforma open source que nos permite crear experiencias inmersivas y por supuesto también juegos interactivos. En este video voy a hacer un tutorial simple para mostrarte lo efectivo que es. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Esta es la página de godotengine.org. Como vemos, está toda la información necesaria. Como indican, es bien ligero y potente, incluso puede hacer experiencias XR, dice. Sobre todo está pensado para desarrollos de juegos 2D y 3D. Tenemos diferentes versiones, tutoriales y toda la información institucional que explica en la plataforma. A nosotros nos interesa ahora ir a la opción descargar. Aquí vamos a descargar Godot Engine. Esta es la versión que necesitamos, la 4.7 para arriba. Así que lo descargamos. Y sigue todos los pasos necesarios. Lo primero que vamos a ver al abrir Godot va a ser esta pantallita. Así que creamos. Vamos a ponerle un buen nombre. Vamos a escribir primer XR. El project path en este caso da igual. Te recomiendo que en renderer usar compatibilidad. No ni mobile, sino compatibilidad. Porque básicamente queremos crear realidad aumentada web. Así que le damos clic a crear. Y aquí está la plataforma. No se demoró nada en cargar. Y tenemos los elementos muy similares a otras plataformas, ¿no? Acá a la izquierda tenemos la escena, la opción de import. Abajo tenemos el file system, que sería la opción de agregar los elementos. En el centro está la mesa de trabajo, la forma como visualizas tu trabajo. Está la versión 2D, 3D, script, modo game y asset store. Lo dejamos en 3D. Y en la derecha está la información de inspector, es decir, acá van a aparecer las propiedades de los elementos que seleccionemos al lado derecho. Muy similar a otras plataformas como Metaspark, Lens Studio, Effect House. Todo esto se ha vuelto un estándar, así que no creo que tengas problemas al trabajar. Pero sí es necesario hacer algunos ajustes iniciales para crear la experiencia. Ahora vamos a hacer clic a Project, luego Project Settings y vamos hacia Rendering, luego Viewport. Acá tenemos que hacerle check a una opción. Si no lo ves, dale clic a Advanced Settings. Y habilitamos la opción Transparent Background. Si no llegas a encontrar esta opción, posiblemente es porque tengas Advanced Settings apagados, es decir, lo tengas así. Así que tienes que habilitarlos. No te olvides hacer check a Transparent Background. Y cerramos. Hay otro elemento que necesitamos actualizar. Nuevamente en Project Settings buscamos la opción XR. Le podemos escribir aquí arriba en el buscador, aparece XR, el módulo XR, luego clic a Shaders y habilitamos también esta opción. Nos recomiendan guardar y actualizar. Eso es lo que haremos. Vamos hacia Project, luego Export y le vamos a dar clic a Add. Obviamente elegimos la opción Web. Deja todo por default. Y le vamos a dar clic a cerrar. Guardamos. El último punto del setup es ir al editor, luego Manage Export Templates y elegir este de acá, los Web Templates. Como es la primera vez que tú vas a hacer esto, tenemos que hacer scroll y vas a encontrar en la parte de aquí arriba toda la información de web. Lo vas a marcar, así como estoy marcando yo en mobile, y luego le vas a dar clic a instalar. Luego vas a verlo de esta manera. Como te digo, yo ya hice este setup la primera vez, así que ya tengo toda esta parte configurada. No te olvides, así tienes que visualizar esta información del Export Template Manager. Bueno, vamos a crear la experiencia. Lo primero que vamos a usar es el 3D Scene.
Aquí se creará este elemento llamado Node3D. Le vamos a cambiar de nombre. Vamos a ponerle main. Luego vamos a crear otro elemento. Hacemos clic a más y buscamos XR. Buscamos XR Origin 3D, este de acá. Esto básicamente se podría decir, indica como el ancla, donde vas a estar parado dentro del mundo XR. Así que creamos. Luego necesitamos otro elemento. Vamos a buscar el XR Cámara 3D, que debe estar por aquí. XR Cámara 3D. Esto básicamente significa donde vas a estar mirando los objetos, donde está tu cabeza. Estos dos elementos son básicos para la experiencia. Lo necesitas sí o sí, y sobre todo lo necesitas sobre la jerarquía. Si te das cuenta, XR Origin va primero y luego XR Cámara va después. Ahora vamos por lo que vamos a ver en la experiencia. En este caso vamos a usar un cubo, así que hacemos clic a más nuevamente y lo que vamos a buscar es el elemento llamado Mesh Instance, que está aquí. Mesh Instance 3D. Creamos. Esto básicamente no significa nada. Aquí a la derecha se va a transformar recién. En la parte que dice Mesh Instance 3D, en Mesh está vacío. Así que hacemos clic en este punto y vamos a buscar el Box Mesh. Ya está creado. Para que se visualice correctamente en la experiencia, vamos a alejarlo un poco de donde estamos nosotros. Así que en Transform, en Position, vamos a dejar X y Y igualito. En Z vamos a poner -1. Y en escala vamos a reducir 0.2. A todo. Sí, 0.2, 0.2. Listo. Otra cosa, es importante cambiarle el nombre. Un tema de orden sobre todo. Vamos a llamar cubo, todo en minúscula. Otro elemento que necesitamos es la luz. Hay uno que se llama Omni Light 3D. Creamos también. Esto es fundamental para que tenga una buena iluminación y no se vea tan plano al momento de ver la experiencia. En este caso, nuevamente vamos a darle clic a transformar. Y vamos a elegir, por ejemplo, modificar la opción de posición. Va a ser, aquí nada más es 0.5 mejor. La luz está un poco más arriba y el cubo se va a ver mejor. Con sombras posiblemente o con ciertos matices. Luego vamos a crear un botón. Este botón nos va a servir para poder activar la experiencia de la realidad aumentada. Es súper sencillo, vamos a usar un Canva, Layer, creamos y como jerarquía vamos a crear un Add Child. Acá también se puede crear. Y vamos a buscar el botón. Acá está. Button AR, vamos a llamarlo. R. Guardamos siempre. Un dato que me acabo de percatar es la jerarquía. Revisen siempre esta parte. El cubo por lo general debe estar fuera. Básicamente dentro de main. Así sería. Así va a funcionar correctamente. Y se podría decir que ya tenemos toda la estructura básica. Lo más sencillo posible. Esto es todo lo que requerimos para poder visualizar un cubo, por ejemplo. Pero falta algo importante, que es el script. Para que funcione la experiencia correctamente, necesitamos un script. Entonces, en la opción Main, vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar algo como Attach Script, este de acá. Va a estar en lenguaje GDScript. Vamos a llamarle también, el path va a estar dentro de Main, que es ese de acá. Creamos. Y este es el famoso código que les explicaré ahora mismo. Acá tenemos información del estado, la altura del piso, la altura del cubo. Cómo vamos a visualizar correctamente la experiencia. Si es que la plataforma donde visualizamos esto no es apta para ver realidad aumentada, va a aparecer esta información. WebXR no disponible. Información del Session Mode.
request de los espacios, los tipos de espacios. Y acá hay una parte muy importante, esta parte de acá. WebXR Optional Features. Tenemos que tener habilitado esta opción, Hit Test, o escribir este Hit Test. Es fundamental para poder distribuir o colocar el cubo en donde nosotros consideramos, según la superficie, ¿no? Información que no se puede iniciar. También más detalles del local floor. Lo bueno es que también está comentado, así que también te va a servir bastante entenderlo. Como es lógico, tenemos habilitado la función del tab en la pantalla. Acá está Function on Select. Punto del tab. Y que retorne o que regrese información para poder modificar el cubo, o mejor dicho, poder mover el cubo donde nosotros consideremos. Toda esta información se trabaja aquí. Básicamente por acá. Luego tenemos acá el rayo que sale del dedo hacia la escena en coordenadas del mundo. Básicamente es Original Global Transform. No se preocupen, que igual todo este código les dejaré en mi Patreon para que puedan ustedes visualizar correctamente. Vamos a hacerle clic, o vamos mejor dicho a guardar, control S. Ya tenemos todo, así que vamos a probar. En mi lógica es siempre ir hacia este botón que es Play. Cuando hacemos clic te sale WebXR no disponible. Y esto es común porque para ver esta experiencia de realidad aumentada web tenemos que usar ya el celular. No te olvides que para poder configurar correctamente y visualizar la experiencia tenemos que hacerle clic a Editor, luego Editor Settings y vamos a buscar la palabra web. Aquí en Export en web tenemos que poner nuestra IP, HTTP host, acá está, y habilitar esta opción Use TLS. Con esto check. Y ahora cuando estés aquí en la parte de la derecha tenemos Remote Deploy, Run Current Scene. Si hacemos clic aquí a Remote Deploy aparece esta opción, Run in Browser. Este navegador no soporta realidad aumentada. Este navegador se refiere a la versión desktop, obviamente, pero en el celular va a ser distinto. Así que vamos a utilizar esta URL y lo vamos a visualizar en nuestro celular. Vamos a la URL. Esperamos que cargue. Acá aparece el botón muy pequeño, pero aparece, así que dale clic. Y luego de unos segundos se ve la cámara. El cubo aparece en el espacio específico. Experimenta haciendo tap en varios espacios y muebles. ¿Ves qué tan práctico es? De hecho, Godot es una buena alternativa de creación. Es ligero y potente, y eso me ha gustado mucho. Ahora vamos con la última parte, que es publicarlo en tu dominio. De regreso a Godot, vamos a darle clic a Proyecto y luego a Export. Aquí, en Export Path, vamos a cambiar la ubicación del archivo. Elige donde tú prefieras. En este caso voy a utilizar esta URL. Y cuando tengas todo listo, le vas a dar clic a Export Project. Todas las demás opciones lo dejo como tal, no he modificado nada. Está igualito. Clic a Export Project. El servidor que yo te recomiendo se llama Hostinger. Lo he usado por varios años y no me ha fallado para nada. Es estable, es seguro y sobre todo funciona muy bien cuando quieres subir experiencias de realidad aumentada en web y también realidad virtual. O sea, sirve para todo. Inclusive hay temas de descuentos. Por ejemplo, ahorita veo rebajas de verano. Posiblemente cuando entres a la web en otra fecha verás otro tipo de rebajas. Te recomiendo bastante. Te dejaré el link de Hostinger en el primer comentario. Si tú compras a través de ese link, también me ayudará a mí a crear más contenido y sobre todo mantener al proyecto vivo. Una vez que te registras y ya tienes Hostinger funcionando al 100%, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estos son los archivos que exportamos en Godot. Lo único que hice fue cambiarle el nombre a primerexar.html a index.html. De esa forma se va a visualizar correctamente la información. Entonces, todos estos archivos, lo que vamos a hacer es, en Hostinger, en la opción de hpanel, podemos encontrar una opción para subir y crear carpetas. Yo he creado una carpeta que se llama R y aquí he agregado todos los archivos. Sencillamente eso. Entonces, cuando yo entre a mi página web,
que se va a llamar emiliusbgs.com/ar, que viene a ser la carpeta. Vamos a visualizar esta información y por supuesto va a comenzar con el index.html directamente, así que no va a ser necesario nada más. Solamente es este proceso. ¿Qué te pareció este tutorial? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Y por supuesto, dime si te gustó mucho para crear más contenido al respecto. Estaré leyendo tus comentarios. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.